buenas tardes con los concurrentes. Relatoría puede dar cuenta. Sí, doctor. A ver, me da un minuto, por favor. Bien, en este caso se da cuenta del recurso de apelación número 326-2024. Es una apelación de un auto. Se encuentra presente la representante del Ministerio Público, parte recurrente, en este caso la doctora Alejandra María Cárdenas Avila. También se encuentra presente el abogado Benji Espinosa Ramos, quien es defensa técnica de la imputada recurrida, Luz Elizabeth Peralta Santur. La imputada recurrida se encuentra conectada en la audiencia programada. Asimismo, señor magistrado, debo dar cuenta que mediante escrito de fecha 11 de noviembre del presente año, la representante del Ministerio Público ofrece nuevos elementos de convicción. Respecto a la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur. Al respecto, debo informar que dicho escrito se hizo de conocimiento a la defensa técnica de la encausada mencionada. Asimismo, mediante escrito de fecha 19 de noviembre del presente año, la defensa técnica de la encausada mencionada formula oposición a los nuevos elementos de convicción ofrecidos por el representante del Ministerio Público. Bien, vamos a indicar que esta es una audiencia en la que se ha convocado al suscrito Saúl Peña Farfán para escuchar y dirimir respecto de la resolución que se emitió el 30 de octubre pasado, en la que hay voto dividido por los integrantes de la sala permanente de esta Corte Suprema. Bien, respecto de los nuevos medios de prueba, puede indicar, señorita fiscal, de manera sucinta de qué trata, y esto también para que de manera sucinta pueda la defensa sustentar su oposición. Sí, señor juez supremo, buenas tardes. Nosotros hemos solicitado nuevos elementos, que se tenga en cuenta los siguientes nuevos elementos de convicción, si me permiten unos minutitos. Simplemente a manera de sumilla, sí, porque todavía no estamos entrando al tema. Ya. El acta fiscal de registro de oficina pública y exhibición de documento de fecha 9 de septiembre del 2024, el acta fiscal de comunicaciones telefónicas de fecha 9 de septiembre del 2024, otra acta fiscal también del 9 de septiembre del 2024 relacionada al registro, otra acta fiscal de fecha 24 de septiembre del 2024 sobre la ejecución de la diligencia de registro domiciliario y registro personal con fines de incautación, el acta de declaración testimonial de Sonia Misela Bailón Zabaleta, el acta de declaración testimonial de Jairo Yair Vera Gómez, de fecha 22 de octubre de 2024, luego algunas piezas procesales de la carpeta 2024-3448, que es sobre la cual se habría ejercido las influencias, la carátula del caso, incluida su carátula, para acreditar que existe un proceso en ese sentido, el acta de declaración testimonial de Lucio Pompeyo Salirrosas Guerrero, que es el fiscal sobre el cual se habría ejercido la influencia en el hecho 1, el acta de declaración testimonial de Martín Alejandro Sichoneira, que es quien entregó el dinero en la casa del señor Andrés Hurtado Grados, el dinero producto de la ventaja solicitada por Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado Grados a Javier Muley, el acta de declaración testimonial de Kelly Caterín Medina Mesa, que es la administradora y representante legal de dos empresas del señor Andrés Hurtado Grados y también del señor Augusto Javier Muley, quien señala pues de que Augusto Javier Muley fue quien la llamó para integrar una de sus empresas a solicitud o por recomendación del señor Andrés Hurtado Grados, el acta de continuación de declaración indagatoria de Augusto Javier Muley, que reconoce que conoce a la señora Elizabeth Peralta Santur y que además se ha reunido con ella y le fue presentada por Andrés Hurtado Grados, el acta de declaración testimonial de Manuel Eric Andrés Posadas Arcentales, que es dentista de profesión y que reconoce que a solicitud de Andrés Hurtado Grados ha realizado diversos tratamientos dentales a la señora Elizabeth Peralta Santur sin que éste le pague un solo centavo, sino a cambio
de propaganda en el programa de este sábado con Andrés. El escrito con sumilla ofrezco sobre cerrado con documentos solicitados de fecha 24 de octubre del 2024 que ofrece este dentista o que presenta, en el cual aparece efectivamente los tratamientos y las fechas en las que prestaba estos tratamientos a la señora imputada Luz Elizabeth Peralta Santur de manera gratuita por solicitud de Andrés Hurtado Grados y que se le pagaban con el canje. Y el reporte de movimiento de exportaciones acumulado por... Bueno, esto tendría que ver ya con Javier Muley, el elemento de convicción número 15. No lo vamos a oralizar en este momento porque no tiene relación directa con Elizabeth Peralta Santur. Y luego la ficha Renier de la hija de la señora Peralta Santur y el reporte simplificado de publicación de las declaraciones juradas de intereses de la misma, la señora Erika Soto Peralta, la consulta SUNAR, su partida registral. Todo esto porque el señor Jairo Yair Vera Gómez, que ha declarado, es el que señala que es el titular del teléfono que en la audiencia de apelación fue preguntada a la defensa de la señora Elizabeth Peralta Santur si ese teléfono era usado por su patrocinada, y se dijo que sí institucionalmente. Sin embargo, Jairo Yair Vera Gómez, que es cuñado de Erika Patricia Soto Peralta, hija de Peralta Santur, ha declarado ante este despacho que nunca proporcionó ese teléfono a la señora Elizabeth Peralta Santur, sino a la nieta de esta, y que él es el titular del mismo. Luego la partida registral 1301-14672 correspondiente al departamento 204 de Los Rosales, Distrito de Santiago de Surco, Lima. Esta partida registral será presentado para efecto de que se visualice también, se tenga en cuenta dónde domicilia. La ficha Renier del otro hijo de la señora Peralta Santur. El reporte simplificado de publicación de las declaraciones juradas de intereses del ciudadano David Ricardo Catacora Peralta, que es también el otro hijo de Peralta Santur, para demostrar su absoluta independencia económica. El resultado de búsquedas de las actividades que realiza David Catacora Peralta Santur y las partidas registrales de los bienes que él tiene a su propio nombre, con lo que demostramos de que no hay pues una dependencia económica de ninguna forma de parte de los hijos. Suficiente, vamos a escuchar al abogado respecto de la oposición que ha formulado. Sí, su señoría. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, debo señalar que conforme usted puede revisar del propio escrito de la Fiscalía, en el acápite 2.2 se señala expresamente que este pedido, con todos sus anexos, ya se había presentado a fines de octubre del 2024 a la mesa de partes de la Sala Penal Permanente que veía la apelación de la prisión, la apelación del auto denegatorio de prisión. Y resulta que los 5 miembros, Altabás Cajat, doctora Carvajal Chávez, César San Martín Castro, el doctor Sequeiros, el doctor Manuel Luján, los 5 rechazaron el escrito y todos sus anexos por extemporáneos. Consideraron que era improcedente este escrito. Entonces, acá quiero fijar una primera premisa argumentativa, y es la siguiente. Usted debe dirimir una posición en discordia en relación solo al peligro de obstaculización. Así lo ha mandado, ¿no es cierto?, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así lo han establecido los jueces supremos. Lo que vamos a discutir acá es solo peligro de obstaculización. Y lo vamos a hacer solo a partir de los elementos de convicción acopiados en la audiencia de primera instancia y revisados en la audiencia de segunda instancia ante la Sala Penal Permanente. Segunda premisa argumentativa. Como usted ha podido escuchar, hay varios elementos de convicción que solo desde la sumilla se ve, tienen que ver con los graves fundados elementos de convicción, otros tienen que ver con el peligro de fuga, por ejemplo, el tema de la independencia económica del hijo de mi cliente. Cuando no estamos acá para discutir, esta no es una audiencia de dirimencia para discutir peligro de fuga o graves y fundados elementos de convicción. Eso ya está descartado. La Sala Permanente, por unanimidad, los 5 votos han dicho,
hay graves y fundados elementos de convicción y no hay peligro de fuga, no existe peligro. Tercera premisa y final. Ya este tema ha sido resuelto por la Sala Penal Permanente en otra casación, me refiero a la casación 1071-2023 Piura, fundamento 1.27. Al admitirse en la audiencia de prisión preventiva un nuevo elemento de convicción vía integración del requerimiento original, cuando ya precluyó incluso el debate sobre graves fundados elementos de convicción, transgrede la ley 254.2b del Código Procesal Penal, que prescribe que es al momento de la postulación que se ofrecen los elementos de convicción. Habría ya precluido y violaría el principio de legalidad procesal. Razones por las cuales las tres consideramos que debe declararse improcedente estos elementos de convicción nuevos ofrecidos. Gracias, señora. Bien, hay un abogado que estaba con el nombre de Alfonso Cacique, ¿podría indicarnos la razón de su presencia? Sí, señor Juez Supremo. Buenas tardes con los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257. Soy defensa conjunta, conjuntamente con el doctor Espinosa, en la defensa de la doctora Elizabeth Peralta Santor. Bien, entonces solamente interviene el doctor Espinosa. Correcto, doctor. Habiendo escuchado, ¿no?, el Ministerio Público indicando nuevos elementos de convicción a tenerse en cuenta, ¿no? Y por otro lado, indicando también la defensa, el objeto para el cual ha sido convocada esta audiencia, se tiene con claridad, ¿no?, de las resoluciones emitidas por la Sala Penal Permanente, que en esta oportunidad nos vamos a centrar, el debate se va a centrar sobre el tema de peligro de obstaculización. Por lo tanto, no sería, ¿no?, equitativo retrotraer, ¿no?, el examen de estos documentos, algo que ya ha sido superado. Entonces, se va a tener por admitida la oposición y esos documentos se estarán dejando de lado para el propósito de esta audiencia. En consecuencia, siendo que el Ministerio Público es quien trae la apelación, se le va a conceder el uso de la palabra sobre el tema objeto de esta vista. Señorita fiscal. Sí, gracias, señor Juez Supremo. Antes de ello, quisiera precisar que no existe ningún auto que no se haya declarado extemporáneo en los escritos y que de conformidad al 420.3 del Código Procesal Penal, en la apelación de autos, excepcionalmente la sala, inclusive usted, podrá solicitar copias o actuaciones con la finalidad de que conozca el estado actual del proceso y la verdad que corresponde alcanzar en todo proceso penal. Entonces, yo dejo a salvo ese criterio porque no se puede sorprender así. No hay auto por escrito ni oral que los 5 vocales hayan logrado o hayan prescindido de nuestro escrito, porque el proceso es progresivo. Fiscal, para abreviar, se tiene presente lo que usted está manifestando. Vamos a ver qué es lo que escuchamos en esta audiencia y qué será necesario o no. Bien, le escuchamos. Tiene el uso de la palabra respecto del objeto de esta vista. Gracias, señor Juez Supremo. Ya. El Ministerio Público en esta ocasión formula impugnación en el extremo que se denegó la prisión preventiva a la señora que actualmente sigue siendo fiscal superior especializada en delito de lavado de activos de la Tercera Fiscalía Superior Penal de esa área especializada. Y esta apelación la formulamos en base a lo siguiente. Consideramos que el acuo, como usted sabrá, se le atribuye a la señora Peralta Santur 3 hechos diferentes, concurrentes en los delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el sentido de que en primer lugar, en el hecho 1, influyó sobre el fiscal Lucio Salirrosas para que éste procediera a la devolución de oro de la empresa Lomas Doradas, en la cual es el accionista principal y el gerente de inversión, el señor Muley, Javier Muley. Y esta influencia además la ostentó
con Andrés Hurtado Grados en presencia del señor Muley y del señor Iván Suichoneira, quien es el que declara y relata de manera circunstanciada estos hechos. El segundo hecho que se le atribuye a la señora Peralta Santur es el denominado hecho 2, caso Paltarumi, que se contrae de manera resumida lo siguiente: a que aproximadamente a mediados de marzo del 2021, en otra reunión que se realizaba en este caso en el Hotel Pardo en Miraflores, el señor Andrés Hurtado Grados, junto también a la señora Elizabeth Peralta Santur, a quien se refería como su madre, le presentó unos documentos en este hotel y le dijo: misión cumplida, mi madre hizo su trabajo. ¿Y esto por qué? Porque a raíz de la solicitud de Javier Muley de que se aperture una investigación a la empresa Paltarumi, que era su competencia, a cambio de $80,000, es que efectivamente la fiscal provincial Bailón Zabaleta inició esta investigación por lavado de activos, la cual a los meses tuvo que archivar, y dentro de los fundamentos del archivo indicó que nunca se debió aperturar porque no existía delito precedente. El tercer hecho, que también es un delito de tráfico de influencias, está vinculado a que ya directamente Peralta Santur con el señor Andrés Hurtado Grados solicitan al señor Iván Suichoneira, después de estos dos antecedentes, les entregue una ventaja dineraria que era inicialmente $100,000 para que no se le inicie o continúe una investigación por delito de lavado de activos en la empresa Cuántico, que él había iniciado también producto de esta actividad minera que realizaba con los Muley. Y el señor Iván Suichoneira, que es a quien se le solicita, declara y reconoce que pagó la cantidad de $20,000 a través de una transferencia bancaria que también la tenemos debidamente acreditada a la empresa AH Entertainment de Andrés Hurtado Grados. Esos son los hechos, como usted está viendo, señor juez. Del hecho 3, inclusive ya tenemos el medio corruptor debidamente acreditado con fecha cierta y la declaración de la persona que fue sometida a este pago. Y en el caso 1 y 2 también hay graves y fundados elementos de convicción, no solo por la delación de este señor Iván Suichoneira, sino también porque además se ha acreditado los vínculos comerciales y los pagos entre Javier Muley y Andrés Hurtado Grados. Tanto así que a la señora Kelly Mesa, que es la que ha declarado, ella reconoce que se le pagó como gerente de la empresa de Javier Muley una cantidad de utilidades bastante amplia. En estos hechos, el señor juez, el ACUO, dice que hay graves y fundados elementos de convicción de los hechos 1 y 3. Es decir, esa barrera se ha superado. Asimismo, señala que las razones por las cuales, sin embargo, no otorga la prisión preventiva a la señora Elizabeth Peralta Santur, y que son los fundamentos que nosotros puntualmente impugnamos, son manifiestamente contradictorios, porque señala de que ella no podría haber intervenido en el delito que se atribuye en el caso de la inclusión de Paltarumi indebidamente en un proceso de lavado de activos, porque ella es fiscal superior y no es quien decide el inicio de investigaciones. Craso error, señor juez supremo, porque usted se dará cuenta de que lo que se está imputando es un tráfico de influencias. En el tráfico de influencias, el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso, sino es quien ostenta la influencia ante un tercero para influir ante el funcionario a cargo del caso. Este error de concepción del juez de la CUO es el que hace
que su razonamiento posterior sea claramente contradictorio y que tiene que ver no con actividad probatoria, sino con un error dogmático. Se ha equivocado que el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso. Ahora, en cuanto a los elementos que señala para vincular a los tres imputados en este hecho 2, nosotros, además de, como he indicado, de la declaración de Iván Suicho, está la declaración testimonial de Roberto Suicho Neira, quien también estuvo presente. Sí, me están interrumpiendo, doctor. Si me permite, su señoría, lamento interrumpir solo por un punto, porque he escuchado a la Fiscalía ya hablando de los hechos imputados, pero ya está hablando de elementos, cuando bien la sala ha fijado el punto de discordia, que es peligro de obstaculización, señoría. Lo digo con mucho respeto. Vamos a seguir escuchando a la fiscal, usted va a tener oportunidad. Bien, solo dejo ese punto. Está bien, señoría. Continúe, señorita fiscal. Gracias, señor juez supremo. Ya, entonces, dentro de estos elementos de convicción que hacen ver el error de la CU al considerar de que una fiscal superior no puede incurrir en tráfico de influencias, están los elementos como el acta de declaración de Roberto Suicho Neira, la declaración testimonial del propio Jimmy Enrique Leonardo Sergio Fluker Pinillos, representante legal de Paltarume, que señala que efectivamente después casi de un año que la policía lo estaba investigando, recién se le apertura investigación justamente cuando ocurre ya este acercamiento de los Muley con la señora Elizabeth Peralta, el elemento de convicción 101, que es el escrito de fecha 17 de septiembre, donde Jimmy Fluker Pinillos presenta las denuncias que se le han abierto por lavado de activos, etcétera. Son aproximadamente, como usted podrá ver del escrito, y me voy a tratar de resumir en el tiempo, son 12 elementos de convicción que acreditan este delito que no han sido valorados por el ACU. Estamos refiriéndonos al hecho 2. Ahora, señor juez, debemos tener en cuenta también que otro de los argumentos que se impugnan por motivación insuficiente, y ahí vamos ya a lo que es el tercer elemento de la prisión preventiva, que son el peligro procesal, es el arraigo domiciliario, que ya no lo vamos a discutir, pero sí el razonamiento relativo al arraigo laboral, porque señala de que siendo ella fiscal y suspendida, va a tener igual arraigo laboral porque puede ejercer funciones como abogada. Esto, señor juez, es un error porque la suspensión impide de que no la sustituye en el cargo, no cesa la vinculación con el Ministerio Público, y esto es un argumento erróneo. Ahora, otro de los errores en los que incurres en el peligro de obstaculización. Y este es el craso error, y que por eso hay 2 votos que señalan que evidentemente hay peligro de obstaculización. Y es en la averiguación de la verdad, concretamente, cuando ella ha expresado desconocer y negar cualquier vínculo como usuaria del celular 920778-740. ¿Por qué? Porque el propio personal fiscal y administrativo de su despacho, el día que la que habla fue a hacer el registro de oficina, brindó ese número como el número con el cual se comunicaba todo su despacho con la señora Elizabeth Peralta, y están en las actas debidamente firmadas, lo que permite colegir, como ha hecho la doctora Carvajal y la doctora Paloma Altabas, de que evidentemente hay una obstrucción a la averiguación de la verdad. Es más, cuando nosotros fuimos a solicitarle su celular, indicó que recién había comprado un celular nuevo esa semana. Ese celular nuevo, que no tenía obviamente nada de información, es la que entrega al Ministerio Público. Pero lo que es más grave aún es que el ACUO no ha valorado los elementos relevantes hallados el día de su registro domiciliario dentro de su propio monedero, de su cartera que se encontraba en su sala, que es borrar el backup del WhatsApp
borrar la configuración de obtener historial y borrar historial de Google Maps, mis rutas. Todo esto era un papel manuscrito dentro de la cartera que estaba en la sala de Elizabeth Peralta Santur, momentos después de haber declarado ante esta fiscalía. O sea, declara e inmediatamente tenía ya las instrucciones de cómo continuar obstaculizando la averiguación de la verdad. Y lo portaba ella misma. Ahora, el otro punto que nosotros hemos apelado es de que no se ha considerado de que ella influye en coimputados, testigos o peritos que aún no habían brindado sus declaraciones testimoniales. Eso lo colocamos el día que hicimos la apelación, pero resulta que este peligro ya se materializó cuando el señor Jairo, que es el esposo o el cuñado de su hija, viene y declara de que el celular que toda la fiscalía conoce era de ella, se lo había entregado a la nieta. Por eso es que hemos ofrecido esa declaración, señor juez supremo, porque este peligro de que influyen testigos para que declaren falsamente y de manera desleal al Ministerio Público ya se ha materializado con la declaración de este señor y que usted dentro de sus facultades puede solicitarla. Ahora bien, respecto también a otro error en la motivación y en el razonamiento judicial, es de que se ha valorado las declaraciones juradas también que presenta la señora Peralta Santur, como si estos documentos, pese a que nunca introdujo declaraciones de sus dos hermanos, tuvieran validez para enervar de alguna forma el hecho de que ella, además de atender a sus hijos, que no son menores, son mayores, atiende a una madre de la cual, sin embargo, como se ha visto en sus reportes bancarios, no hace ningún gasto que pueda sustentar esto. Esta declaración del señor Jairo Yair Vera Gómez la prestó el 22 de octubre del 2024, después de la apelación. Señor juez, si me permite, con la disculpa de la Fiscalía, el doctor Ben ya ha salido, se ha desconectado y está pidiendo, por favor, que le autoricen el ingreso nuevamente a la plataforma. A ver, por equidad vamos a... Acá ingresar. Señor Gracias. abogado Espinosa, trate de tener un equipo adecuado, Me falta, ¿qué me sigue? que no sea tan frágil, la ropa para no interrumpir Pero dice que no vamos a discutir peligro de fuga. con conciencia. Bien, Sí, señoría, lo siento. el fiscal puede continuar. Gracias. Señor juez, en consecuencia, nosotros consideramos de que además de que si bien no puede, nos vamos a ceñir al peligro de obstaculización, el propio voto de las magistradas supremas han establecido también de que claramente hay este peligro de obstaculización porque al momento de que se llevó a cabo la audiencia, el señor abogado patrocinador de la propia acusada reconoció que este teléfono era utilizado por Luz Elizabeth Peralta Santur. Y esa fue una de las preguntas que la doctora Carvajal le hizo y él dijo, sí lo usa mi patrocinada. E inclusive en el registro domiciliario se encontró dentro del monedero de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur la etiqueta con el número de este teléfono pegado en la parte superior, por lo que ella además conocía este número dentro de su monedero. En consecuencia, señor juez, consideramos de que al haberse materializado ya este peligro de obstaculización con una declaración desleal y que es lo que nosotros hemos sometido a su conocimiento, se dicte pues el auto de prisión preventiva que corresponde a la señora Luz Elizabeth Peralta Santur. Bien, concedemos el uso de la palabra al abogado Benji Espinosa. Gracias, señoría. Le voy a pedir, por favor, que me autorice para poder compartir diapositivas y ayúdeme, por favor, a compartirlas.
Bien, lo primero que debo decir es que vamos a centrar el debate. El objeto de debate en esta audiencia de dirimencia es determinar, hay una posición mayoritaria, que es la posición del doctor César San Martín Castro, Iván Sequeiros, Manuel Luján Túpez, 3 votos que sostienen que no existe peligro de obstaculización grave, elevado e inminente que justifique la prisión de mi cliente Peralta Santoro. Y por otra parte, la posición minoritaria de 2 magistradas, la doctora Carvajal y la doctora Altabás Cajat, que sostienen que sí existe ese peligro de obstaculización, que no existe fuga, sí obstaculización que justifica prisión. El objeto de debate, entonces, no es acá el arraigo laboral, ni el peligro de fuga, ni la sospecha grave, ni que la fiscal considera que en el hecho 2 no hay sospecha grave, según ha dicho el juez, y según ha repetido la sala, porque lo ha confirmado en ese pleno. El único punto a discutir en esta audiencia de dirimencia es si usted se adhiere a la posición mayoritaria de los 3 jueces o a la minoritaria de las 2 juezas. Y nuestra posición, con sumo respeto, que vamos a demostrarle con argumentos, razones y hechos por qué su adhesión debe ser hacia la posición mayoritaria y en consecuencia, yo no sé si he dicho algo gracioso, señoría, pero veo riéndose a la fiscal. Eso me distrae, la verdad, pues estoy fijándome en la pantalla. Discúlpeme. Pero entonces, vamos a sostener... Sí, perdón, creo que me han aludido. Sí, se está riendo. Fiscal, se tapa la boca. Ya vamos a continuar. Ay, Dios mío. ¿Ya? Señor de verdad, ya abogado, sí pido disculpas, pero yo me tapo la boca porque si ven, estoy con un problema en el rostro y me pica. Fiscal, vamos a continuar, ¿ya? Igual al abogado para que se concentre en su exposición. Adelante, abogado. Bien, entonces la petición de la defensa técnica es que se adhiera, señoría, a la posición mayoritaria y en consecuencia, habiendo 4 votos conformes según la ley orgánica del Poder Judicial, se rechace el recurso de apelación de la Fiscalía y en consecuencia se mantenga la comparecencia con restricciones que viene cumpliendo una a una mi cliente. Se pagó la caución y todas las reglas de conducta se están respetando escrupulosamente. Bien, primer punto a debatir. En relación al número celular 920-778740, la posición mayoritaria es que sí existe cierto peligro de obstaculización, pero es un peligro de obstaculización no grave, sino moderado. Y cuando existe peligro de obstaculización moderado, la ley indica que el peligro procesal que se puede razonablemente evitar no corresponde prisión, sino comparecencia con restricciones, como bien ha dado el doctor Checkley en la decisión de primera instancia. Siguiente, por favor. La posición minoritaria sostiene que no, que hay una contradicción, y acá voy a explicar que no existe ninguna contradicción, en el acta, y esta es un acta curiosa, aparece a folio 503, porque yo he buscado en todo el Código Procesal Penal y no existe un acta de este tipo, pero la Fiscalía la ha creado por este caso. Acta fiscal de registro de oficina pública, así se llama, registro de oficina pública, y exhibición de documentos del 9 de septiembre del 2024 a las 11:54 de la mañana, cuando la doctora Peralta no estaba en su oficina en ese momento, llega después, pero lo más importante es cómo la Fiscalía pone en el epígrafe registro de oficina pública, como para poder esquivar el control del juez, cuando la Fiscalía sabe que un despacho fiscal es un domicilio constitucional y un domicilio constitucional tiene la garantía de la inviolabilidad del domicilio, salvo delito fragante, que no existía, motivo de sanidad, que tampoco existía, o autorización del juez, que nunca tuvieron. Vamos a partir de ahí. Vamos a hablar del número celular. Muy bien, hablemos de dónde se suscita. Según la posición minoritaria hay una contradicción. Cito, porque dicen, el fiscal Castillo Nieto a las 12:50 procedió a verificar el número 958 tal que refiere la doctora Peralta, le pertenece como número institucional asignado. Eso sí dijo mi cliente. Luego dice, además la doctora Peralta Santoro hizo de conocimiento que también porta un teléfono móvil personal con número 920-778740. Eso no dijo. Y más adelante dice, también y de forma contradictoria dice, antes de finalizar el firmado completo de la presente acta,
la magistrada Peralta Santur refiere no poseer ni que le corresponde el número telefónico consignado en la primera hoja de la presente acta, 920 y demás. Siguiente. Esta defensa ya está poniendo en conocimiento de la autoridad de control del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación para que se investigue, como corresponde, o por fraude procesal o por falsedad ideológica. No doy más detalles. Eso se verá en el canal que corresponde. Lo que nosotros consideramos una adulteración de un instrumento público como es un acta fiscal. Porque como usted puede ver en el punto 12 de esa acta, que es manuscrito, ¿no? Se señala, dice, además la doctora Peralta hizo el conocimiento que también porta un teléfono móvil personal con número tal. Ese punto es un agregado, porque mi cliente nunca dice eso, nunca refiere eso. Entonces, primer punto. Segundo punto, en la parte final, bueno, lo casi final, dice, antes de finalizar el firmado completo de la presente acta, la magistrada Peralta Santur refiere no poseer ni que le corresponda el número telefónico consignado en la primera hoja de la presente acta 920 tal, por lo que cual se volvió a consultar al adjunto superior tal, un adjunto superior. Siguiente. Acá lo que nosotros tenemos que aclarar es lo siguiente. Bueno, más allá de que se investigue la adulteración, eso lo verán los canales correspondientes, acá no corresponde dirimirlo. Pero lo cierto es que mi cliente, según su versión, y usted la puede escuchar acá, al momento final, donde ella puede ejercer su autodefensa y el derecho a ser oída, ella nunca dijo ni aceptó que su celular sea 920, ni dijo posteriormente que no, que en realidad no era el 920. No hay contradicción. Punto número uno. Punto número dos. Si bien yo lo dije en audiencia, fue un error mío. Pero mi error no es fuente de derecho y mi error no es prueba tampoco, porque yo no soy testigo en el caso. Ni soy yo Elizabeth Peralta, sino su abogado. Acá lo que hay que aclarar es que conforme aparece en esta acta de preconstitución probatoria, mi cliente entrega dos celulares, 958-106-950, el personal, este es el personal, y entrega uno institucional que es el 997-990-000. Entregamos. Y es importante esto, ¿por qué? Porque, perdón, si una persona, ¿no es cierto?, como dice la Fiscalía, quiere obstaculizar con la investigación, no entregue el celular, pues señoría. Y le voy a decir algo más. Mi cliente venía de ser investigada en secreto. No es que conocía los detalles, estaba investigada en secreto. Luego se levanta el velo del secreto, ojo. Acá lo importante es que mi cliente presenta, entrega dos celulares, y ojo acá, sin que exista obligación de entregarlos. Cuando nosotros vamos a la ley, no es que en una visita inopinada de la Fiscalía en un registro de oficina pública, como ellos han puesto, se tenga la obligación de entregar celulares. No tenía ninguna obligación de entregar celular alguno. Entregó dos. Al escenario en el que fuere que mi cliente no entrega el 920. Vamos a este escenario y vamos a contrastarlo con la jurisprudencia vigente. Pasemos a la jurisprudencia. Primera jurisprudencia, antes de volver a otro. Siguiente. Antes de... Ya. Recurso de casación 996-2024 Tacna, de julio del 2024, considerando sexto. En cuanto al comportamiento de los imputados durante el procedimiento, es entender que no puede confundirse la obstaculización con el ejercicio del derecho de defensa. El comportamiento que la ley repudia es aquel que indica voluntad del encausado de no someterse a la acción de la justicia, que se aleje o huya. No que los imputados omitan entregar sus equipos electrónicos o que entregasen unos nuevos sin chip, lo que es expresión de la no autoincriminación y del jus tacendi, que no es otra cosa en latín que el derecho a callar o el silencio. Aún
no se le puede exigir que colabore con su propia incriminación. Y acá tenemos a la Fiscalía Suprema que sostiene, como nos ha desviado, y habría, ¿no?, lo dice la posición minoritaria que respeto, que no comparto, habría una contradicción entre decir, este es mi número, el 920, y luego decir, este no lo es, basta eso ya para un peligro de obstaculización, y eso no es así, Su Excelencia. Mi cliente, luego de haber soportado una investigación en secreto, perfectamente podría no haber entregado ningún celular porque no tenía ninguna obligación. Y es cierto, ella es fiscal superior. Pero cuando el Leviatán llega, cuando el poder del Estado llega a la fiscalía y te avasalla, y sin que esté un defensor contigo, ya vamos a discutir, porque también hemos presentado una tutela de derechos que lo resolverá el juez, no aquí ni ahora, sino en su día, donde veremos si es que la fiscalía está actuando de acuerdo a la ley y la Constitución o no. Pero cuando llega así y te sorprende súbitamente y entregas tus dos celulares pese a no tener obligación, y luego se discute un tercer número que es el 920, pero el 920 perfectamente podría haber sido guardado porque la jurisprudencia de la Suprema así lo dice y el Tribunal Constitucional lo corrobora. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 47-2022, proceso habeas corpus. Fundamento jurídico 18. Este tribunal considera, y lo dice el celoso guardián de las libertades fundamentales, dice, no entregar voluntariamente el celular cuando lo requiere el Ministerio Público y no firmar una declaración son manifestaciones del ejercicio legítimo de los derechos a la intimidad y defensa del imputado respectivamente. De ninguna manera puede configurar una obstaculización a la justicia. Tenemos entonces una posición de la Corte Suprema que señala, no existe obligación de entregar celulares o chips. Y otra del Tribunal Constitucional que dice, no entregar celular ni chip ni medio de comunicación es manifestación de la defensa y de la intimidad, porque en el celular guardamos contenido sensible también. Pero acá quiero volver a un punto, vamos al inicio, que es importante, perdón, vamos a la decisión del doctor Saúl Peña. Y usted, su señoría, tiene una decisión que es importante también recalcar, porque esto es autoprecedente. En el expediente 4756-2021, incidente 15, mediante resolución 8, auto de vista de detención preliminar, primera sala apelaciones de Lima, con vuestra ponencia, su excelencia, el doctor Saúl Peña Farfán, en los fundamentos 61 y 66, usted sostiene lo siguiente. El juicio de peligrosismo de fuga u obstaculización de las investigaciones, obstaculización acá, debe tener afirmación de un riesgo concreto a caso específico. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. Y acá tenemos a la Fiscalía que sostiene que hay un peligro de obstaculización consumado por una declaración que no es elemento, porque no ha sido valorada. Hace parte del conjunto de anexos que usted ya rechazó. Entonces, ¿de qué está hablando? De un elemento que no existe, de un elemento fantasma. Entonces, en base a afirmaciones de un riesgo concreto, no abstracto. Fundamento 66. Para realizar el registro personal e incautar sus equipos de telefonía móvil, ¿no es cierto? Existen las medidas limitativas respectivas, no resultando idóneo ni necesario, en el caso de los investigados, que sean detenidos para ello. Para eso está el allanamiento e incautación, sostiene usted. Es un criterio correcto. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, de la Corte Interamericana, caso Bayarri contra Argentina, caso Jota contra el Perú. La misma línea que usted ha preconizado en su decisión. Si eso no bastara para el corpus juris, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, una decisión con su ponencia en otra causa, pero sobre el mismo criterio que estamos discutiendo,
Vamos a ver acá otro punto que me parece importante y es que lo que mi cliente entregó sí tiene prueba. Está como correlato y lo podemos ver en parte del requerimiento. Acá está, mi patrocinada no mintió, señoría. Y hay una parte acá en donde se menciona, esto es parte del requerimiento de prisión, que lo puedo citar perfectamente, en donde se hace una relación de la Tercera Fiscalía Superior Nacional especializada en lavado de activos de septiembre del año 2024 y se menciona a mi cliente como fiscal superior titular, su régimen, su DNI, su correo institucional y se señala el teléfono 958-106-950. De manera que cuando la doctora Peralta entrega un celular con el 958, esta relación oficial comprueba que no mintió. Pero incluso, repito, ella tenía el derecho de no entregar el 920. Eso es lo que hay que entender. El 920 no puede ser razón para que mi cliente tenga una prisión. No lo puede ser. Sobre el tema del 920 queda algo. Sergio, pon lo anterior. Ahí, perdón. Siguiente. Acá. Hay una confusión en la posición minoritaria, y lo digo con mucho respeto. En la posición minoritaria se dice que... siguiente. Perdón, acá está la parte donde dicen, la jueza suprema señala, pese a reconocerla inicialmente, luego de modo errático indica que no le pertenece el número 920. Y finalmente que se le habría perdido, desconociéndose el paradero de dicho aparato, frustrando la investigación respecto a conocer la información existente en el mismo. Ojo con lo que voy a decir. El último punto de que ya no se sepa la información, la posición mayoritaria dice un momentito la información. Existe el levantamiento del secreto de comunicaciones, has identificado el número y hay cierta información que puedes tener. Así que no se ha mermado, ni ha desaparecido, ni se ha perdido toda. Y segundo, lo más importante, acá hay una confusión, respetuosamente lo sostengo, de las juezas en posición de minoría, porque para las juezas, mi cliente en el acta del 9 de septiembre primero dice, es mi número. Antes del final del acta dice, no es. Y después dice, se me ha perdido desconociendo el paradero. Se ha confundido, no es así. Siguiente. Mi cliente da la versión de qué número se le perdió, se le pierde otro. Y esto está en su declaración. Aparece que en su declaración, básicamente que es el 24 de septiembre, el mismo día del allanamiento a ella en su casa, ella da un número que es el 953-86-7126. Claro, ¿por qué? Porque ya no los tenía. Se los había entregado voluntariamente la fiscalía, sin tener orden de incautación. Entonces, cuando ella dice, ¿no es cierto?, que se le habría perdido, ¿no?, un número, no se está refiriendo al 920, se está refiriendo al 953. Ese es un error de las ilustres juezas supremas que conformaron la posición en minoría. Siguiente. Otro punto. Se sostiene en algún momento que en realidad el 920 es un número que forma parte de un grupo de WhatsApp de la Fiscalía y se presenta ahí un pantallazo, y eso es equivocado. Primero porque lo que se presenta es un pantallazo de otro celular, o sea, de un celular de un asistente de la Fiscalía. Y segundo porque eso no prueba ningún grupo de WhatsApp. Ahí dice doctora Peralta, dice, ¿correcto? Dice ahí en el esto. Pero no dice un grupo de WhatsApp, ni tenemos un pantallazo en grupo de WhatsApp, por máxima de la experiencia, por sentido común, todos los que tenemos un celular, tenemos WhatsApp y tenemos grupos de WhatsApp, perfectamente sabemos cómo aparece un grupo de WhatsApp. No una evidencia objetiva, salvo la suposición de la Fiscalía, de que habría un grupo de WhatsApp donde estuviera el 920, y eso prueba de que la doctora mintió. Siguiente, avanzamos. Siguiente. Perdón. Las juezas además hacen referencia a un acta fiscal de comunicación telefónica. Y esa acta fiscal de comunicación telefónica, hay que decirlo, es un acta que no firma la doctora Peralta, sino solo firma la doctora Alejandra Cárdenas, que está presente en esta audiencia. Es un acta unilateral de él. No es un acta en donde mi cliente haya prestado conformidad o haya firmado. Siguiente. Ahora, terminado con este tema del perdón,
para poder terminar con este tema del número, y discúlpeme que abarque diversos motivos, es necesario, además está en juego la libertad de mi cliente, las juezas supremas invocan un recurso de apelación, que es el 133-2023, pero que no se aplica a este caso, y voy a explicar por qué. En ese recurso de apelación, el criterio de la Sala Suprema fue la siguiente. La procesada, luego del evento reputado como delito, dispuso que toda la documentación y equipos de su oficina fueran recogidos y entregados a ellas. Segundo, ocultó el celular que tenía, que no era el entregado en su día por el Ministerio de Cultura. Ese es otro caso. Y las juezas, en minoría, dicen, este caso calza perfecto y acá hay peligro de obstaculización. Voy a demostrar por qué no. No aplica ese precedente al caso. Primero, porque mi cliente tiene una investigación en secreto. Por tanto, no conocía la investigación en su contra, a diferencia del caso del Ministerio de Cultura, donde sabía que estaba siendo investigada y los delitos. Segundo, esta diligencia fue una diligencia inopinada, que también se dio en el manto de esta investigación que se había iniciado de manera secreta. Luego, la Fiscalía a cargo de la diligencia, ojo con lo que voy a decir, señorías, llama al número 920-778-740 y no hubo respuesta, porque si fuera cierto que mi cliente ocultó el 920, ¿por qué cuando llamaron no sonó el teléfono? Nunca sonó. Es más, hubo un registro personal y no se le encontró el teléfono. Entonces la pregunta es, ¿llamaron? No contestaron. Registro. O sea, no aplica el recurso de apelación 133 a este caso. Ahora sí, terminado con esto, que es la parte más engorrosa, señoría, paso a otra parte, que es importante que usted sepa para poder ir terminando. A mi cliente, la Fiscalía le requirió impedimento de salir del país, o sea, prisión, perdió impedimento, no nos opusimos y no apelamos. Esa es una muestra de buen comportamiento procesal, que pese a que está en el 269, también puede aplicarse en el 270, peligro de obstaculización. Un buen comportamiento procesal neutraliza también peligro de obstaculización. Siguiente. En el presente caso no hay conducta obstruccionista, no hay conducta dilatoria, ni indebida defensa. Y siguiente punto, el último, en relación a un manuscrito. Yo le doy la razón a la señora fiscal suprema, porque yo estuve ahí en el acto cuando agarraron la cartera, sacaron y había un manuscrito que dice borrar backup, bueno, backup se escribe backup, se pronuncia de WhatsApp, borrar configuración para obtener historial, borrar historial de Google Maps, mis rutas. Es verdad que eso aparece en la cartera de mi cliente, pero también es verdad que era la misma cartera que había llevado mi cliente cuando asiste junto al doctor Alfonso y a mí a la Fiscalía Suprema a rendir su declaración, donde guardó silencio. No tiene obligación de hablar. Menos con una fiscalía que consideramos que no tiene objetividad, pues es otro punto. Entonces, acá es muy concreto esto. Esa cartera se sacó, es un papelito, ¿no? Es un papel. Según mi cliente, es un papel que alguien le entregó en la propia fiscalía el día de la diligencia. Que agarró, lo metió a la cartera. Horas después, estaba siendo allanada en su casa, ¿de verdad? Y ese papelito estaba dentro de su cartera. Yo le voy a decir una cosa más, porque si la fiscalía duda de que mi cliente puede representar un peligro de obstaculización en libertad, la pregunta es, en libertad, el 9 de septiembre, en libertad, ingresaron a su despacho, revisaron sus cosas, violando la inviolabilidad del domicilio, sin autorización del juez, en libertad. En libertad, el 24 de septiembre, entraron a su casa, revisaron todo, hasta sus cepillos dentales. En libertad, a la doctora Peralta, en libertad, fueron al domicilio que ella está alquilando, que es suyo, pero está alquilado, en libertad. O sea, se han hecho tantas medidas, y si fuera una fiscal con injerencia, hubiese tenido información privilegiada. Nunca la ha tenido. Y está bien. Es más, señoría, usted tiene que saber algo importante. A mi cliente se le impuso por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público una medida de apartamiento del cargo de 6 meses, que no hemos apelado.
¿Por qué no hemos apelado? Porque a la doctora Peralta no le interesa, por el momento, regresar a su despacho fiscal, para que luego no levante la bandera de la obstaculización. A ella le interesa estar libre, con su mamá de 90 años, con sus 2 hijos, y ella es una buena hija, una buena madre y una buena hermana. Eso es lo que le interesa al ser humano Elizabeth Peralta Santoro. Pero lo más importante, señoría, ese manuscrito todavía no se ha hecho una pericia para saber si es que le corresponde a la doctora Peralta, si es que la Fiscalía está tan interesada, ¿no es cierto?, en conocer la verdad del peligro procesal, ya tendríamos una pericia en este momento, ¿no es verdad? Una pericia que diga, esa letra es la letra de mi cliente. De hecho, la posición en minoría sostiene muy claramente, al día de hoy, salvo ese papel, no tenemos determinado si eso lo escribió la doctora Peralta. La versión de mi cliente es que no lo escribió, que lo recibió de una persona desconocida cuando ella había llegado a la fiscalía. ¿Correcto? Y cuando se haga la pericia, porque se tiene que hacer, se va a demostrar que la doctora Peralta no miente, dice la verdad. Siguiente. Entonces llegamos al punto final. Su señoría, yo debo confesar que llegué al derecho penal luego de hacer un profundo examen del derecho internacional público y en particular del derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando yo pasaba amanecidas leyendo a figuras del derecho internacional como Andrés Bello y poder entender el concepto de justicia de este gran profesor que decía que la justicia no es otra cosa que la armonía entre la ley y la razón, también llegué a conocer una obra extraordinaria para mí, que es Filosofía del Derecho de Gustav Radbruch, este egregio y uno de los 3 mejores filósofos del derecho, alemán de todos los tiempos. Y Radbruch no solo sustentó la teoría de que el derecho extremadamente injusto no es derecho, conflicto entre ley y derecho y justicia, sino que sustentó el concepto de proporcionalidad, que luego es la base del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que establece la proporcionalidad. Y Gustav Radbruch dijo que la proporcionalidad es el alma de la justicia. Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de la quinta esencia de la justicia, el alma de la justicia. Para que una decisión sea justa, no solo debe basarse en la ley, sino en la razón. Y en el presente caso le pedimos muy respetuosamente que se adhiera a la posición en mayoría porque sostiene con corrección la aplicación del peligro procesal de obstaculización. Cuando el peligro es leve, corresponde comparecencia simple. Cuando el peligro de obstaculización es moderado, corresponde conjurarlo a través de una comparecencia con restricciones, como este caso. Y solo cuando el peligro es grave, eminente, inminente e inevitable, solo en ese escenario corresponde la prisión preventiva. Pero en este caso no estamos en ese escenario. En este caso tenemos que mi patrocinada entrega 2 celulares sin que tenga la obligación de entregarlos. La discusión sobre el 920 es una discusión que finalmente, en el peor escenario de ocultamiento, tenía derecho a hacerlo por el jus tacendi, el derecho al silencio y a no colaborar con su propia incriminación. Vamos a demostrar en su momento que ella nunca aceptó y luego se desdijo en relación al 920. No hay ningún grupo de WhatsApp. El impedimento de salida no opuesto y no apelado. El apartamiento del cargo no apelado. No existe esta acta de comunicación telefónica, es un acto unipersonal de la Fiscalía. La relación de número de Fiscalía comprueba que ella dijo la verdad cuando entrega el celular del 958. Se desconoce el manuscrito. Es más, ese manuscrito de borrar el teléfono no dice borrar 920, dice borrar, pero no se sabe si es de autoría de mi cliente, no hay pericia que lo sostenga. No hay en el presente caso peligro de obstaculización grave. Y si no lo hay, en el presente caso, lo que corresponde al alma de justicia y predicando la proporcionalidad es que se dicte una decisión adhiriéndose a la posición de mayoría y alcanzando los 4 votos que exige la ley para rechazar el recurso de la Fiscalía. Gracias, señoría. Bien, la Fiscalía tiene algo que indicar a lo escuchado. Sí, señor juez. Efectivamente, nosotros coincidimos en varias cosas que ha señalado la defensa. En primer lugar, coincidimos en que la prisión preventiva debe ser proporcional
al riesgo que se advierte. Y el riesgo que se advierte en el peligro de obstaculización, como hemos indicado, que ya se ha materializado en la declaración de un testigo falsamente, amerita, inclusive cuando estábamos en pleno proceso de apelación, de impugnación, amerita pues que se dicte la más grave de las medidas de coerción personal. Inclusive, señor juez, tenga en cuenta que si el error que señala la defensa sería cierto, es decir, que el teléfono perdido es el de su manifestación, es otro, y hay otra forma de obstaculización. Es más, el teléfono con el que va a declarar, también al momento del registro, cuando ya se tenía autorización para incautarlo judicial, dice que se le pierde. El teléfono que toda su oficina dice que le pertenecía y que es más, ella en el acta primero dice que sí y luego dice que no, es el teléfono que nunca apareció y que según el señor Jairo lo tiene su nieta. ¿Por qué, si hay ese afán de entregar los teléfonos, si lo tiene la nieta de Peralta Santur, no se presenta? Esta valoración con reglas de lógica de los elementos de convicción es la que solicitamos, señor juez, que tenga usted. Porque esas reglas de la lógica y la experiencia son las que han seguido las magistradas que han hecho el voto dirimente. Eso es todo de nuestra parte. En cuanto al backup, sí, señor juez supremo, también debe tener en cuenta de que la defensa en ningún momento ha pedido formalmente una pericia. 2, el Ministerio Público no lo considera necesario. ¿Por qué? Porque lo portaba a ella. ¿Quién lo escribió? ¿Se lo dio un desconocido? ¿Lo recibió un desconocido? La cuestión es que ella lo portaba para hacer esa conducta. Y por eso es como no lo llegó a hacer, que no presentó el celular que se le pedía por orden judicial. Ya no era a solicitud del Ministerio Público. El Poder Judicial, el juez de instrucción, había solicitado que se entregue el celular que tuviera en su poder. Y el día del registro no entregó ningún celular, diciendo que se le había caído luego de rendir su manifestación en la fiscalía. También de esa forma dice que recibe el papel. La cuestión es de que ella, frente a la actividad fiscal, ha efectuado un riesgo de obstaculización y el imputado no tiene derecho a mentir, no tiene derecho a obstaculizar. El imputado solamente puede negarse a facilitar la actividad dentro de su derecho de defensa, pero ya la casación 2321-2023 Amazonas ha establecido que el derecho a mentir no forma parte del derecho a la no autoincriminación. Y es evidente que acá no solo ha habido mentira, sino que se ha hecho mentira a un tercero a favor de la señora Peralta. Eso es todo, señor juez. Bien, el abogado defensor, por igual tiempo. Sí, solo para decir que en la casación que se menciona se establece que el derecho a mentir es siempre que haya perjuicio a tercero. Porque acá hay que entender una cosa. El derecho a guardar silencio que tiene, por ejemplo, un modelo claro en la cláusula Miranda, en el famoso caso Miranda contra Arizona, lo que corresponde es derecho a callarme, guardar silencio, el derecho a declarar voluntariamente, el derecho a hacer declaraciones parciales y cuarto, el derecho a no colaborar en mi propia incriminación. Si yo no tengo derecho a colaborar con mi propia incriminación, tendría incluso el derecho, así es que fuera así, que no lo es, que el 920 simplemente no lo entrego y punto. Eso está cubierto por el derecho a callar, al derecho a guardar silencio, el derecho a la defensa procesal y el derecho a la intimidad. Y eso lo dice Corte Suprema, Tribunal Constitucional, y usted también lo ha sostenido en otros criterios de señoría. Muchísimas gracias. Bien, señor abogado, finalmente sobre este teléfono 920-77-8740, usted dice que cometió un error. ¿Eso puede explicar? O sea, ¿cómo es que usted afirmó que ese teléfono le pertenecía a su patrocinada o lo usaba su patrocinada? Sí. Claro, le puedo explicar perfectamente el contexto. Frente a una pregunta de la doctora Carvajal Chávez en la audiencia de apelación del auto denegatorio de prisión, se me pregunta sobre el 920. Yo agarro el acta que tenía. El acta es del 9 de septiembre del 2024, que se llama Acta de Registro de Oficina de Defensa Pública.
y exhibición de documentos, se llama el acta. Y el acta decía como que si mi cliente hubiese aceptado que era su número. Entonces, yo creo en la buena fe del acta. Te digo sí, ¿no? Es así. Sí lo es. Pero luego, haciendo un análisis minucioso, nos hemos dado cuenta que no es así. Lo hemos dado cuenta con la defensa conjunta, precisamente. Y estamos accionando como corresponde una defensa técnica, su señoría, brindando la mejor representación posible ante las autoridades, tanto el Ministerio Público como la Autoridad de Control. Y es más, le señalo algo más. Ya tengo conmigo, pero yo no lo voy a ofrecer eso como prueba acá, pero ya la tutela de derechos le hemos presentado el día lunes. Una tutela de derechos donde estamos pidiendo la exclusión del acta del 9 de septiembre. Gracias. Me respondió. Le vuelvo a preguntar. Usted menciona a lo largo de su disertación que este teléfono 920-77-87-40, su patrocinada inclusive pudo haberlo ocultado. O sea, ¿cómo es esto? O sea, usted lo pone, quiere decir que sí lo usó. O sea, no. ¿Por qué tanto interés en la defensa en que este teléfono tenga que haber sido, en el mejor de los casos, dice usted, también no presentado? Claro, y ahora cuando intervenga mi cliente le voy a pedir que pueda desplayarse sobre eso. A ver, le voy a decir un punto, señores. Quiero que se entienda bien. Un argumento es lo que se coloca en el acta indebidamente y se agrega. Un tema, que es el 920, mi cliente no reconoce el 920. Ese es un argumento. Pero otro argumento, que es incluso más sólido, es en el escenario que fuera, señoría. Vamos a ponernos en un escenario eventual de que el 920 fuera de la doctora Peralta. Entonces, la defensa dice, ¿cuál es el problema? Jurídicamente, ella no tenía la obligación de si fuera suyo. En la hipótesis que lo fuera, no, porque la cubre el derecho a la intimidad, la protege el derecho a la defensa procesal y la cubre el derecho a no colaborar con su propia incriminación. Ese es los dos argumentos que está planteando la defensa para que se entienda que no están en contradicción o en colisión, señoría. Bien, hemos escuchado el debate, no tengo más preguntas. Vamos a dar el uso de la palabra finalmente a la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur. Sí, doctor. El audio, doctora. Solamente para aclarar con respecto a los teléfonos. El que siempre he usado, y que he usado más de 8 años o 10 años, es el 958-106-950, que lo brindé y que lo entregué cuando ingresaron a mi oficina voluntariamente, así como el teléfono que lo tenía en mi oficina, que era asignado por la institución del Ministerio Público. Sí es cierto que he usado el teléfono 920-778-740 hasta hace 2 meses. Sí es cierto que a veces alternativamente lo he usado, pero yo ya no lo porto, doctor, porque eso se me perdió. Pero con respecto, cuando fueron a allanar mi oficina, entregué mis 2 celulares y ya no tenía teléfonos. Por eso pasan unos 3 días y me compro un nuevo teléfono, el 953-867-126, que lo brindo cuando fui a declarar. Pero el día que voy a declarar, doctor, se formó un espectáculo que creo que yo no merecí ese maltrato porque sigo siendo fiscal. A mí todavía no se me ha aprobado nada. Ellos ya me están sentenciando. Pero volviendo al tema, doctor, ese teléfono yo lo llevé y lo brindo en mi declaración. Cuando salgo nuevamente era otro circo. Ese teléfono se cayó y el asistente que me estaba acompañando, que era del estudio, le pedí que le dijera a mi hija que me lo arreglara y que ya lo arreglaron la pantalla. O sea, no es que yo haya querido ocultar. Cuando fueron a mi domicilio, cuando fueron a allanar mi domicilio, que fue el mismo día, doctor, cuando yo salgo de declarar, que suspendo la declaración, ha sido como a las 12:30, cerca de la 1, y por el tráfico he llegado a mi casa, a mi domicilio, como a la 1:30, 2 de la tarde. A los 10 minutos caen los representantes del Ministerio Público a mi domicilio,
donde ni siquiera tuvo opción, doctor, para que, o sea, ellos creen que yo he escondido. No lo tenía porque lo di a arreglar, que ya lo tengo arreglado. Pero volviendo al tema, fue cuestión de 20 minutos, media hora que yo he llegado a mi domicilio. O sea, si usted cree que hubiera habido malicia mía, hubiera revisado mi cartera para ver qué documento me entregaron en el piso 8. Ni siquiera lo vi, porque ese documento me lo entregan en el piso 8. Cuando yo ya no tenía ningún celular, ni tenía mi cómputo, ni tenía mis equipos de cómputo, ni tenía la laptop, porque eso lo decomisaron cuando fueron a mi oficina. Yo en mi domicilio, doctor, no tengo ningún aparato, un equipo de cómputo. No lo tengo. Todo siempre lo he trabajado en mi oficina. O sea, doctor, yo no sé por qué la fiscalía les gusta hacer espectáculo de lo que no es. Yo tengo un departamento y ese día que me allanaron en mi oficina, que entraron a mi oficina, les dije que de propiedad solamente tenía un departamento, que es ubicado en Lince. Sin embargo, también allanaron, hicieron un circo lleno de policías de Diviac y todo, ¿no? Donde los inquilinos se asustaron y hasta han dejado el departamento. Pero doctor, yo creo que se debe calmar este circo. Por favor, exhórtelo a la fiscalía. Todo publican, todo lo que encuentran publican, cosas que no es, cosas que no me corresponde. No es el momento porque todo es obstaculización a la justicia. Y doctor, no es así. Por eso pido que se haga una pericia, pido que ese documento que dicen ellos pericio, que se haga la pericia caligráfica para que sepan que no es mi letra. O sea, no es obstaculización, ¿sí? Lo que encuentran todos lo publican en la televisión porque lo brinda el Ministerio Público. En su oportunidad, doctor, lo voy a tener que objetar, que se vea, que se verifique que no es mi voz, que no es mi letra. Yo, doctor, mencionan hasta el doctor San Martín. Yo no lo conozco, doctor, no lo conozco. Y cada cosa publican, doctor. Yo soy una persona que he trabajado 40 años en el Ministerio Público, doctor. No merezco este maltrato de una persona del Ministerio Público. No merezco, doctor. Muchísimas gracias por escucharme. Bien, hemos terminado con este debate. Eso sería todo. Se les agradece por su solamente para agregar, doctor, perdón, solamente para agregar. Le pido que sean objetivos, doctor. Que sean objetivos en esto. No se me puede culpar de algo que no he participado, doctor. Por favor, gracias. Habiéndola escuchado, eso es todo. Damos por concluida esta audiencia de vista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, permiso.